informativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Audiencia. Congreso de los Estados Unidos debate sobre la situación política y económica de Venezuela. Fijan posición. Países del ALBA se reúnen en Caracas para tratar la situación de Venezuela. Balance. Federación de Agropecuarios exige al gobierno nacional incentivar la producción nacional. Designado Henry Ventura, nuevo ministro para la Salud. Falta de divisas. Canidra denuncia que vendedores de autopartes trabajan a pérdida. Investigación. España ordenó el bloqueo temporal de reembolsos del Banco de Madrid. Imparable. Robinson Chirinos demuestra su poder. Pica y se extiende. Estrellas de Hollywood se unen al boicot propuesto por Elton John contra Dolce & Gabbana. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, sean bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos en nombre del equipo. Eduardo Rodríguez Yoliti, quien les habla, Andrina Yepes. Comenzamos a revisar de inmediato las informaciones. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, reúne este martes en Caracas a los máximos representantes de los países del bloque con el fin de definir su posición para la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en abril en Panamá. En horas de la mañana arribaron al país el presidente de Cuba, Raúl Castro, y el presidente de Bolivia, Evo Morales. Uno de los principales asuntos que abordará el bloque será la tensión entre Venezuela y Estados Unidos tras las sanciones impuestas por la Casa Blanca a funcionarios venezolanos y la consideración de la situación en el país suramericano como una amenaza. Y precisamente este martes el Congreso de los Estados Unidos llevó a cabo una sesión denominada Profundización de la crisis política y económica en Venezuela y sus implicaciones en los intereses de los Estados Unidos y el hemisferio occidental, en la que intervinieron funcionarios del Departamento de Estado y del Tesoro, así como consultores y analistas. El funcionario del Departamento de Estado, Alex Lee, expresó su preocupación en el caso de que el presidente Nicolás Maduro utilice sus poderes adicionales para comprometer los venideros comicios electorales. De hecho, el gobierno es utilizar una serie de medios, manipulaciones, uso masivo de fondos públicos, acusaciones falsas en contra de opositores clave, un socavamiento sistemático de la independencia de los medios para sesgar el terreno electoral en su favor. Eso no cambia la realidad de cómo los venezolanos ven la situación en Venezuela. Nosotros instamos al gobierno venezolano que anuncie elecciones. Marco Rubio insistió en que las sanciones emitidas por Estados Unidos son para individualidades que habrían violado derechos humanos, así como para funcionarios que cometieron delitos de corrupción. Los 7 individuos designados, que son una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, sus jefes no son representados. Hay muchos informes que detallan la presencia en Estados Unidos de oficiales de Chávez y de Maduro que se han hecho riquísimos por presuntas actividades corruptas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, confirmó el pago de 1.000 millones de euros a los poseedores del Eurobono 2015. Garantizó que el país seguirá cumpliendo sus obligaciones nacionales e internacionales. Venezuela seguirá el año 2015, a pesar de los precios petroleros, bueno, seguirá allí. La economía, adelante, trabajando, cumpliendo nuestras inversiones nacionales, cumpliendo nuestras obligaciones internacionales, una por una, y conseguiremos todos los recursos como lo estoy consiguiendo. Durante la reunión con los comandos populares militares en el Palacio de Miraflores, el presidente Maduro decretó la economía como tema prioritario. El tema económico,
y el tema de la seguridad, del abastecimiento, de la soberanía integral del país como un tema de seguridad nacional. No es lo mismo decir combatamos la inflación que decir combatamos a los que aumentan los precios, y yo digo, combatamos a los que utilizan la especulación, a los que roban al pueblo, a los que remarcan los precios. Nicolás Maduro anunció la designación de Henry Ventura como nuevo ministro para la Salud en sustitución de Nancy Pérez. Le he pedido a el compañero Henry Ventura, quien ha solicitado su respectivo permiso en la Asamblea Nacional, que asuma el Ministerio del Poder Popular para la Salud y se ponga al frente del plan de desarrollo de Barrio Adentro 1, Barrio Adentro 2, Barrio Adentro 3, el plan hospitalario, el plan de abastecimiento seguro de insumos, medicina. El primer mandatario nacional aprobó recursos para la recuperación, mantenimiento y ampliación de 34 abastos bicentenarios en el país y autorizó el plan de mejora y actualización tecnológica de 4 plantas de harina de maíz. El presidente de la Cámara Nacional de Autopartes Canidra, José Chinirella, aseguró que los inventarios de autopartes en el país se encuentran en estado precario. Chinirella indicó que han tenido dificultades para obtener las divisas y que desde el año pasado no se ha convocado a una subasta por parte del SICAT y tampoco han podido comprar dólares en el sistema marginal de divisas IMADI. Indicó que para solventar la situación actual, el Ejecutivo Nacional deberá desembolsar una cifra superior a los 2.000 millones de dólares. Dijo que el sector automotriz está trabajando a pérdida precipitadamente por la ley de precios justos. El presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Policial, Freddy Bernal, anunció que podrían extender la intervención de organismos policiales por 2 meses para continuar el proceso de depuración y reforma. El hombre y la mujer que ejerce el cargo de policía es un servidor público que es capaz de arriesgar su vida por la vida y la tranquilidad de los demás. Apoyemos al policía, démosle el brazo al policía, démosle aliento al policía. El policía es un hombre para servirnos. El hecho de que lamentablemente algunos individuos o grupos delincan, el hecho de que algún individuo pisotee el buen nombre de la institución, es ese individuo. La responsabilidad es individual, no es colectiva. No podemos calificar ni enlodar el buen nombre de los cuerpos de policía por 1, 2 o 3 o 100 malandros. La inmensa mayoría son hombres y mujeres de bien y para ellos todo el apoyo del Estado revolucionario. En el Hospital Central de Barquisimeto se recuperan los lesionados del accidente que involucró 4 vehículos y dejó 6 miembros de una misma familia fallecidos en la carretera Barquisimeto-Carora del estado Lara. La primera colisión ocurrió de frente entre una camioneta que iba en sentido Tintorero-Carora y otra que circulaba en sentido contrario, cuyo conductor perdió el control. Segundos después, otros 2 vehículos impactaron de frente, mientras que sus choferes observaban el primer accidente. 23 personas resultaron heridas. De ellas, 18 fueron asistidas por bomberos de los municipios Jiménez, Iribarren y Torres y trasladadas al Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto. Los 6 fallecidos, 3 adultos y 3 niños, eran parientes. Allegados pidieron donaciones para poder costear los ataúdes y la sepultura. La Organización de las Naciones Unidas elevó a 24 la cifra de fallecidos en las islas de Vanuatu tras el paso del poderoso ciclón Pam. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU confirmó 11 muertos en Tafra, 8 en Efate y 5 en la isla de Tana y señaló que unas 3.300 personas se encuentran alojadas en 37 centros de evacuación en Efate y las provincias de Torba y Penema. Las cifras del organismo internacional discrepan con las de la Oficina de Gestión de Desastres de Vanuatu, que indicó que hay 11 fallecidos, 5 en Tana y otros 6 en Port Vila, la capital donde unas 10.000 personas están ahora sin hogar. España ordenó el bloqueo temporal de reembolsos de depósitos y fondos de inversión del Banco de Madrid ante las acusaciones de lavado de dinero en la banca privada de Andorra. El gobierno español intervino en la filial andorrana y acordó suspender las operaciones, bloquear los reembolsos y solicitar concurso de acreedores. El Banco de Madrid solicitó la protección judicial tras un fuerte deterioro de su situación financiera con importantes retiradas de fondos. En paralelo, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales
emitió un informe sobre el Banco Español en el que aparecen como clientes exaltos cargos y empresarios venezolanos vinculados con el depósito de fondos de origen ilícito. Amigos, otra pausa. Así es, nuestra primera pausa y más adelante en su noticiero Venevisión. Mucha más información para ustedes. Cualquier persona que pueda ofrecer información para capturar a Johnny Bolívar, presunto culpable del asesinato de nuestra compañera de labores Adriana Urquiola, puede hacerlo notificando a las autoridades a través del 0800 6CPC 24 0800 242 7224 y a través de las direcciones que ve en pantalla. El presidente de Fedeagro, Antonio Pestana, aseguró que el único camino para lograr el abastecimiento en el país es la producción nacional. Informó que de 12 rubros prioritarios, 8 registraron caída durante el año 2014 con respecto al 2013. La producción nacional, señores, no se saca con magia, se saca teniendo las herramientas necesarias para poder producir y después dándole la rentabilidad necesaria que necesitan los productores. Producto de esto que ocurrió en el 2014, producto de no tener los agroquímicos que necesitamos en el ciclo de verano actual que estamos cosechando en arroz, caímos en 40% con respecto al año pasado en área de siembra. Pestana afirmó que el Ejecutivo Nacional mantiene una deuda con el sector agropecuario que supera los $800 millones y denunció que la inseguridad y las bandas delictivas que operan en las fincas sigue siendo un problema grave que se debe atender. Del riego, gran parte de los pozos profundos que hay en algunos estados del país se van desactivando cada vez por robo de transformadores, de cables, de tableros. El Ministerio de Petróleo y Minería calificó como justa la compensación dictada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, por el caso de la petrolera estadounidense Tidewater. El fallo dictaminó que la nacionalización de los servicios y activos de Tidewater en Venezuela fue totalmente legal en todos sus aspectos. Los 46 millones de compensación incluyen además 44 millones por concepto de cuentas por cobrar generadas por servicios prestados por Tidewater a filiales de PDVSA antes de la nacionalización. Venezuela también está a la espera de que el CIADI decida sobre la apelación que formalizó en febrero pasado y que busca anular su sentencia de mediados del año pasado que cifró en $1.600 millones la compensación a la petrolera ExxonMobil, cuyos activos fueron expropiados en 2007. Con el auspicio de la Embajada de Cuba fue presentado el libro Aproximaciones al conflicto Cuba-Estados Unidos, de la autoría de los historiadores Esteban Morales Domínguez y Elier Ramírez. A propósito del desarrollo de la 11ª Feria Internacional del Libro Venezuela FILVEN 2015, que finalizará este 22 de marzo, el joven escritor e historiador cubano Elier Ramírez tuvo a su cargo la presentación de la obra cuya autoría comparte con el profesor Esteban Morales. Para que entienda que lo que está sucediendo hoy, después del 17 de diciembre, de los anuncios del 17 de diciembre del año pasado, de restablecimiento de las relaciones diplomáticas, de un inicio de un proceso que las aspiraciones que lleve a la normalización de las relaciones son cosas que ya también tuvieron lugar en momentos anteriores. Y el libro aporta una serie de lecciones, de experiencias que no podemos dejar de tomar en cuenta. Más de una decena de títulos cubanos se presentan en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2015. En el marco de la celebración de los 230 años de la creación de la Universidad de los Andes, el Vicerrectorado Académico realiza el diplomado Balance y Equilibrio Informativo con el apoyo de Venevisión. El lapso de inscripción se amplió hasta el 21 de marzo. Los interesados pueden hacer contacto mediante el teléfono 0274-251-2780, el correo electrónico dirección.pad@gmail.com o en las oficinas del programa de actualización de docentes. Este diplomado cuenta también con el patrocinio de Aerolíneas Láser. Mérida, allá vamos, muy pronto. Así es, pronto en Mérida. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso tenemos más información para ustedes. Quédense con nosotros. Este martes
lunes entró en vigencia el aumento del 50% en la tarifa de transporte público urbano en la zona metropolitana Barquisimeto, Cabudare. Nora Farías, presidenta de la Autoridad Metropolitana de Tránsito, explicó que el incremento será en 2 etapas. Vamos a comenzar con el 30% de la tarifa que está establecida hasta ahora, o sea, 3 bolívares. Se va a cobrar 13 bolívares. El mismo incremento va a ser en la noche y los días feriados. Dentro de 3 meses, a partir del 15 de junio, tomando en cuenta de que siempre en mayo hay un ajuste del salario mínimo el otro 20%, o sea, 2 bolívares más. La nueva tarifa aplica por igual para autobuses y vehículos de 5 puestos, conocidos como rapiditos. Tendrá el mismo precio en horario nocturno, fines de semana y feriados. Una estudiante de comunicación social fue asesinada de un tiro en la cabeza. Un exnovio que la maltrataba la disparó luego de una acalorada discusión. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Hola, buenas tardes. La estudiante de comunicación social de la Universidad José María Vargas fue identificada como Stephanie Crisley Torres Izquierdo, de 19 años. Según información policial, la joven recibió un disparo en la cabeza en la madrugada del lunes en el interior de su residencia ubicada en el sector La Fátima del barrio El Estanque de Coche. Se presume que un exnovio de la mujer que se negaba a abandonar la relación le efectuó el tiro. Las autoridades lo identificaron como alias Cabeza de Lenteja, quien se encuentra prófugo de la justicia. Él parece que se metió forzado a la casa, tuvieron una discusión, una pelea, ella se defendió y él le disparó. Un solo disparo en la cabeza. Parientes de la víctima relataron que en el pasado la joven había sido víctima de maltratos por parte de su pareja. Incluso la había amenazado con matarla si lo dejaba. Tenía 4 o 5 meses, lo que pasa es que ella lo había dejado a raíz de los golpes porque no era primera vez. Nosotros nos enterábamos era porque la gente nos comentaba, porque ella nosotros eso lo mantuvo oculto. Nos enteramos una vez porque le vimos la cara morada y eso. Con el crimen de la estudiante Stephanie Torres Izquierdo se eleva a 38 la cifra de mujeres asesinadas en la Gran Caracas en lo que va del año 2015. Es nuestro informe y continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gustavo. Un presunto delincuente resultó abatido tras enfrentarse a la División de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en el 23 de enero aquí en Caracas. Euclides Sotillo con la información. El hecho se registró pasadas las 3 de la tarde en la calle Real de la Cañada, frente al bloque 15 del 23 de enero al oeste de Caracas. Según versión policial, el hombre cobraba el rescate a otro ciudadano por un vehículo y fue sorprendido por las comisiones de la Policía Científica, quienes al darle la voz de alto, abrió fuego contra los funcionarios, resultando abatido. En el sitio fue colectado un arma de fuego y el vehículo fue recuperado. Pero este fin de semana también en esta populosa parroquia, Daniel Alexander Hernández García, de 18 años de edad, obrero del Ministerio Público, murió tras recibir un disparo en una pierna y desangrarse en este sector. Familiares de la víctima piden que se tomen medidas urgentes de seguridad en la zona, pues dicen que las balaceras ocurren casi a diario. Estoy, como se llama ahorita, de visita aquí de Barquisimeto, estoy visitando a mi hija, cuando me dicen a mí en la noche, mira, mataron al hijo tuyo. Me sorprende. Y me pongo a un sondeo como y me dice que llevaron 2 horas echándose plomo, como se llama la gente en el Sierra Maestra, en el observatorio, pues. ¿Entiendes? Ese hijo mío que va a pasar y como una ráfaga rápido lo agarró una bala. ¿Entiendes? Entonces no es fácil. Entonces si van a dar armamentos pesados, a los que tengan armamento, sepan a quién le van a dar su armamento. Pero en otro procedimiento también realizado este lunes, la División contra Robo del 6CPC logró la recuperación de 2 vehículos en la llamada trocha de la autopista Caracas-La Guaira y donde además resultó abatido otro presunto delincuente. En la trocha de la autopista Caracas-La Guaira, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El diputado de la Asamblea Nacional, Andrés Velázquez, fijó posición sobre las elecciones primarias en la Mesa de la Unidad Democrática, a propósito de vencerse este martes el plazo para la inscripción de candidaturas para este proceso interno. La causa R ha venido trabajando desde hace muchos años al lado del resto de las organizaciones partidistas por construir una referencia, un referente de oposición de unidad en el país. A la luz de las experiencias de las cosas que han venido pasando, yo creo que es hora, consideramos en la causa R, que ya es hora que nos planteemos la posibilidad de que la unidad o el instrumento de unidad del cual hablamos en el país no sea un asunto exclusivamente de los partidos políticos, sino que tiene que ir
al encuentro de todos los factores de unidad en el país. El Papa Francisco convocó un jubileo extraordinario durante un acto penitencial de la Cuaresma en la Basílica de San Pedro. El multitudinario flujo de peregrinaciones a Roma que caracterizó al gran jubileo del año 2000 se repetirá a partir del próximo 8 de diciembre en el marco de la fiesta de la Inmaculada Concepción y el aniversario número 50 del Concilio Vaticano II. El Año Santo de la Misericordia comenzará con la tradicional apertura de la Puerta Santa de la Basílica Católica y se extenderá hasta el 20 de noviembre de 2016. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en el Medio Oriente, donde más de 5 millones de israelíes ejercieron su derecho al voto en las elecciones legislativas que definirán el mandato del actual primer ministro Benjamín Netanyahu. Más de 10.000 colegios electorales fueron habilitados para que un estimado de 5,8 millones de electores también elijan a 120 diputados. Benjamín Netanyahu apuesta por la reelección como primer ministro para continuar con sus políticas de aislamiento de Palestina e Irán, mientras que su oponente Isaac Herzog promete una política aritmética de paz y mejorar las relaciones con Estados Unidos. Los padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en Iguala iniciarán una gira por Estados Unidos para pedir el apoyo de los organismos internacionales en la investigación. La llamada Caravana 43 recorrerá 43 ciudades durante un mes. En Irlanda, más de 500,000 de personas se reúnen durante 5 días en la ciudad de Dublín para conmemorar el Día de San Patricio. Los irlandeses se visten de verde para conmemorar a su santo patrono con una fiesta llena de eventos culturales, deportivos y musicales. El Cabildo Metropolitano de Caracas reconoce a varias mujeres de diferentes ámbitos de la vida nacional. Vamos a ver los detalles con Manuel Covela. Adelante, Manuel. Así es, gracias, buenas tardes. El contacto lo hacemos desde la Plaza Brión de Chacaito, escenario de una sesión especial del Cabildo Metropolitano a propósito del Día Internacional de la Mujer. Nos acompaña una de las oradoras de orden, diputada Dinora Figuera. ¿Tiene algunas cifras, diputada? Sí, bueno, definitivamente a propósito del mes de la mujer, nosotros tenemos que exhortar al gobierno nacional a que reflexione sobre indicadores tan importantes como es que en 7 millones de familias venezolanas, el 39% son mujeres la cabeza de familia. Nosotros acabamos de trabajar en la ley contra la violencia de género y se incorporó el tema de feminicidio. Aun cuando fue incorporado en esa legislación que aprobamos, el 98% de estos casos quedan impunes. Lo que pedimos en este caso y exhortamos es que definitivamente la Fiscalía General de la República sea implacable con el que comete una acción de violencia de género, sea implacable en el sentido de inclusive de darle celeridad a todos los procesos condenatorios que vulneren en este caso la posibilidad de que quede impune y en este o que se haga justicia, y por otro lado, por supuesto, unirnos desde el legislativo y del ejecutivo a promover políticas públicas de prevención de la violencia. Bien, damos gracias entonces a la diputada Dinora Figuera, quien, como ya les había comentado, es oradora de orden en una sesión especial del Cabildo Metropolitano a propósito del Día Internacional de la Mujer. Es la información que manejamos hasta el momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel Covela. Tenemos otra pausa. Así es, al regreso tenemos más información para ustedes. Nuestra misión es tu identidad. Mi nombre es Heriberto Vázquez. Mi primera cédula fue como a los 17 años más o menos. Tuve que hacer un viaje larguísimo en burro. Ahora con la nueva sede aquí en La Victoria, viene gente de toditicas partes de la costa. Y en menos de media hora tienes tú tu cédula. El Saime, de la mano con el pueblo.
Hola amigos, comenzamos los deportes con la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas porque este lunes Robinson Chirinos conectó un cuadrangular mientras que Eduard Mujica se llevó su segunda victoria del Sprint Training. En tanto, Felipe Rivero se acreditó la victoria. Nos vamos con las imágenes para ver precisamente a Robinson Chirinos. Ahí está botándola en la derrota de los Vigilantes de Texas ante los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, 5-3. Y en notas del fútbol, este lunes la directiva de Mineros de Guayana decidió cesantear al técnico Marco Matías, luego de que el equipo perdiera el sábado ante el Deportivo Táchira 5-2. Su lugar en el banquillo lo toma Antonio Franco, quien dirigirá al equipo este jueves en el juego de Copa Libertadores ante el Cruzeiro de Brasil. Pasando a Europa, esta tarde vuelve la acción de la Liga de Campeones con los partidos de vuelta de octavos de final. En el Vicente Calderón, el Atlético de Madrid recibirá al Bayer Leverkusen con la ventaja del 1-0 conseguido en la ida. El Mónaco, por su parte, buscará sellar su pase a cuartos de final ante el Arsenal. El cuadro del Principado intentará defender la ventaja que consiguió en la ida cuando se impuso como visitante 3-1. La Roma sigue alejándose del Scudetto, un título que parece ya prácticamente en poder de la Juventus. Y es que este lunes la Roma cayó ante la Sampdoria 2-0 en el Estadio Olímpico de la capital italiana. Lorenzo De Silvestri a los 60 y Luis Muriel a los 78 anotaron los tantos genoveses. Seydou Keita fue expulsado por los capitalinos a los 81. Si bien la Roma se mantiene en el segundo lugar de la clasificación, se aleja ya a 14 puntos de la Juve cuando quedan 11 fechas para el final de la Serie A. En el Artemio Franchi, en Florencia, la Fiorentina tensó más la delgada cuerda que sostiene al Pipo Filippo Inzaghi como técnico del Milan, tras superar al cuadro rossonero 2-1. Matías Destro adelantó al Milan a los 56, pero Gonzalo Rodríguez a los 83 y Joaquín a los 89 dieron la vuelta al partido para el cuadro viola, que se mete en puestos de Europa League. Bien, y con esto ponemos punto final a la información deportiva en Noticiero Venevisión. Amigos, nos toca hacer otra pausa y desde ya todos invitados al regreso para Entrevista a Venevisión con la visita de Calixto Ortega, viceministro de Relaciones Exteriores para Europa. No se lo pierdan. Vista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Damos la bienvenida a Calixto Ortega, viceministro de Relaciones Exteriores para Europa. Un placer tenerle por aquí. Gracias, Eduardo. Muy amable ustedes. Bueno, vamos directamente con un tema que está en plena efervescencia. Absolutamente. El impasse con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la reacción más allá de Venezuela? ¿Cómo han sido las manifestaciones en el contexto internacional, por ejemplo? Mira, en primer lugar, es muy generoso el calificativo de impasse. Impasse pareciera que fuera una circunstancia, vamos a decir, de menor monto, cuando aquí lo que estamos es ciertamente ante una amenaza muy grave de un país, de una potencia económica, financiera, militar, de todo, tecnológica, de cualquier naturaleza, contra un país, imagínate tú, 400 millones de habitantes versus 30 millones de habitantes, un país como el nuestro, en un subcontinente que lo que tiene es vocación de paz. Y Venezuela sobre ese tema tiene, vamos a decir, muchos referentes históricos. Entonces, ha habido no solamente la reacción en Venezuela, y tengo que decir, Eduardo, que la reacción no solamente, cuando tratemos de analizar ese aspecto, no nos quedemos en el estamento político. A veces el estamento político tiene algunas reservas, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno no logra entender a veces las posiciones de los diputados de la oposición dentro de la Asamblea Nacional, donde ellos perfectamente pudieran decir, nosotros no estamos de acuerdo con el gobierno del presidente Maduro, pero nosotros menos estamos de acuerdo con que se esgrime una amenaza del tamaño que se está esgrimiendo contra Venezuela. Ellos allá cargarán con las consecuencias y allá su conciencia. Y el respaldo internacional, pues, ha sido claramente superior a lo que nosotros ciertamente esperábamos. No solamente hay un respaldo de los gobiernos del mundo entero, no ha habido un solo gobierno que expresamente se haya manifestado a favor de este infame decreto de Obama. No ha habido absolutamente, a pesar de que conocemos que Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos tiene algunos aliados
que serían capaces de apoyar cualquier cosa. Mientras que en el caso de Venezuela, las manifestaciones a niveles de gobierno, a nivel de los parlamentos, que es el gobierno legislativo, de los grupos de solidaridad, de personalidades, de gente dentro del propio Estados Unidos, porque incluso en Estados Unidos, en la población norteamericana, ha habido una reacción también en sectores importantes que desde hace tiempo se vienen oponiendo a esa conducta imperialista permanente, inmiscuirse en asuntos internos, y no basta con inmiscuirse, no les basta con inmiscuirse en opinión, se inmiscuyen de hecho, ocupan países, ¿no? Entonces allí, dentro de ese territorio norteamericano, también hay una reacción en contra de este infame decreto Obama. Y aprovecho para aclararnos. Con frecuencia se nos pretende tildar a los que estamos del lado del gobierno del presidente Nicolás Maduro, del presidente Chávez, de antinorteamericanos. No somos antinorteamericanos. Recientemente lo decía nuevamente el presidente Nicolás Maduro. El presidente Chávez lo dijo en muchas oportunidades. Nosotros somos profundamente antiimperialistas, que es totalmente distinto a ser antinorteamericanos. Porque la mayor parte de la población de los Estados Unidos, la mayor parte de los norteamericanos, también son antiimperialistas porque no quieren que su país gaste plata en guerras y tampoco que esté enviando a sus muchachos a los frentes de guerra. Ahora, Ortega, vamos a la especificidad que impone el lenguaje diplomático. En este decreto, por ejemplo, se cita la palabra extraordinario e inusual, al tiempo que se afirma que Venezuela es una amenaza para la política exterior de los Estados Unidos. ¿Cuál es la lectura específica? Es lo único, digamos, el decreto es muy extenso. La canciller Delcy Rodríguez en la Cancillería ordenó la publicación completa del decreto para repartirlo a la población, para que no solamente la gente se quede con las opiniones que puedan escuchar a través de los medios de comunicación, ni siquiera únicamente con las opiniones que vienen de un lado y de otro, sino para que la gente con la lectura se forme su propia opinión. En este sentido, antes de ir a tu pregunta, no debemos olvidar que por mandato de la Constitución Nacional, por orden de la Constitución Nacional, el único responsable, el único que tiene la direccionalidad de la política exterior es el presidente Nicolás Maduro. Y sobre esa opinión se forma el paraguas bajo el cual todos tenemos que acatar esa disposición constitucional, porque es él quien está autorizado. Y cuando digo todos, me refiero a todos los que están a favor del gobierno, los que estamos, e incluso a la gente que está en oposición. Pueden tener una opinión distinta, pero no pueden hacer nada contrario, porque incurrirían en una conducta inconstitucional. No pueden hacer nada de lo contrario que el presidente, en ejercicio de esa función, ejecute. En el caso específico que tú preguntas, en ese decreto muchas cosas llaman la atención. Llama la atención cuando dice que Venezuela se ha constituido una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Pues yo no sé quién le puede creer eso, ni a Obama ni a nadie, ¿no? Yo no sé quién le puede dar crédito a una afirmación de esa naturaleza. Venezuela no es una amenaza absolutamente para nadie, no solamente por la comparación esta que acabamos de hacer, ¿no? 400 versus 300 versus 30 millones de habitantes, el potencial militar que no tengo que describir. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, porque tenemos que diferenciar entre población y gobierno, el gobierno de los Estados Unidos sí se ha convertido, sí es una amenaza, no solamente para Venezuela, sino que es una amenaza para muchos países, al punto que yo creo que la Fundación Alfred Nobel en Estocolmo debería revisar el premio Nobel que le dieron a Obama, porque no es que no le está haciendo honor, ¿no? Por el contrario, está deshonrando y me imagino yo que algunos premios Nobel que bien se lo merecen, aunque ellos mismos no lo crean, dirán, bueno, ¿cómo yo voy a estar compartiendo un premio Nobel y también se lo dieron a este señor que lo que ha asumido actitudes agresivas y guerreras contra países, y en el caso específico de Venezuela? Entonces, cuando dicen, es extraordinario, es que no es ordinario lo que está sucediendo, es que no tienen cómo explicarlo,
e inusual es que, según dicen ellos, a través de toda la historia no hemos conseguido un caso similar a ese como para decretar que es una amenaza contra la defensa, contra la seguridad nacional. Es decir, no existe una explicación porque no la hay, no la pueden expresar. Por eso se lanzan ese calificativo de extraordinario y abstracto para que cada quien piense lo que sea en el caso de Venezuela. Así que allí eso revela por sí solo la conducta absolutamente inexplicable y que todo el mundo la ha rechazado. Mira, el sábado pasado hubo un pronunciamiento de UNASUR, hoy están llegando, ya deben estar todos en Caracas, tuvimos la oportunidad, el honor de recibir al presidente Morales, al presidente Castro, que llegaron en la mañana, y todos los que hoy se están reuniendo en Caracas para hacer un análisis de la situación de Venezuela. La cumbre del ALBA, ¿no? Y la cumbre del ALBA, y no tenemos la menor duda que iba a haber un pronunciamiento favorable, como ha habido en muchísimas partes del mundo, no solamente de gobierno, sino, como te dije, de grupos sociales y de intelectuales. Ortega ha calificado esta situación como una amenaza grave de los Estados Unidos, no solo para Venezuela. En esta misma silla, la canciller Delcy Rodríguez decía que incluso estamos ante la inminencia de un probable bloqueo financiero económico que afectaría a todos los empresarios, industriales y comerciantes del país sin distinción ideológica. Y se habla de la palabra guerra, que es una palabra delicada. El fin de semana pasada hubo unos ejercicios militares. ¿Cuál pudiera ser la desembocadura o el desenlace definitivo de todo esto? Pongámoslo en perspectiva, en cada orden posible. En lo militar, en lo económico, en las relaciones tradicionales comerciales entre Venezuela y Estados Unidos, en el contexto de la geopolítica de este lado del mundo y más allá. Mira, ante una situación como con la que nos ha amenazado del señor Obama, nosotros tenemos que, la sensatez impone que tenemos que estar preparados para los peores escenarios. Tampoco nosotros podemos estar enviando mensajes que alarmen a la población, pero todos los venezolanos saben que tenemos que permanecer en una alerta porque las amenazas que se hacen desde esas instancias de gobierno, en el caso de los Estados Unidos, no son amenazas que suelen quedarse allí en el papel. Yo creo que Estados Unidos está viendo con cuidado y con cautela la reacción internacional que ha habido en relación a este caso. Yo creo que también que hay situaciones internas de los Estados Unidos que de alguna manera ellos tratan de desviar la atención. Y yo quiero referir que si ponemos cuidado, en los últimos días todo comenzó por el caso López, por el caso Ledesma, pareciera que se hubiesen olvidado, ¿no? López y Ledesma son una excusa. Absolutamente mal pueden ellos estar dándonos a nosotros clases de derechos humanos cuando tenemos el caso de Guantánamo. Hay que prender la televisión todos los días para ver lo que pasa en Ferguson. Todas las situaciones que se dan contra los afrodescendientes en los Estados Unidos, que hay una violación permanente de los derechos humanos. Entonces, y situaciones que se tapan. Entonces nosotros aquí tenemos que estar en una situación alerta y permanente y, por supuesto, generar motivaciones a nivel internacional a objeto de tener como una posibilidad de que la sensatez en el gobierno, no en el pueblo, en el gobierno de los Estados Unidos se imponga. Así que la respuesta concreta a tu pregunta es: nosotros deberíamos estar preparados para los eventuales escenarios de gravedad y que cualquier circunstancia de ahí para abajo resulte resulta manejable. Y no pensar, nunca, nadie debe pensar que no va a pasar absolutamente nada, porque eso sería entonces subestimar la mala intención que hay en este decreto, que lo que está buscando también es, y en eso se han equivocado y en eso se les ha revertido, estuvieron buscando reacciones de otros gobiernos y resulta que la mayoría de los gobiernos del mundo que se han pronunciado, todos, pero no la mayoría, todos lo han hecho a favor de Venezuela. Hasta este momento ni un solo país ha hecho un pronunciamiento a favor del gobierno de Obama.
¿Es posible que los Estados Unidos llegase a reconsiderar estos pasos que ha dado? El presidente Maduro insiste en la necesidad de que se mejoren las relaciones. Antes de esta circunstancia, le había encargado a Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR, que hiciera la mejor gestión posible para un acercamiento en la calidad del diálogo. Usted, que además fue una persona que en algún momento fue objeto de una decisión muy contundente desde los Estados Unidos cuando se estaba instalando para ser nuestro máximo representante diplomático allá, ¿qué opinión tiene? Mira, desde el presidente Chávez, y tenemos que recordarlo, además generó y trabajó e impulsó todo el esquema del mundo multipolar, lo cual también de alguna manera afecta a lo que ellos llaman su política exterior, porque habría que casi que someterse a sus dictámenes. Pero fue una permanente del presidente Chávez que continuó el presidente Nicolás Maduro, no olvidemos que fue canciller durante 6 años y medio, en el cual siempre hubo invitaciones al diálogo. De manera insistente, a pesar de esas circunstancias y de ese verbo agresivo en contra de nuestro país, el presidente Nicolás Maduro, en su oportunidad, como tú dijiste, nos designó en una responsabilidad y hubo ese impasse de que por reciprocidad fuimos objeto de una expulsión, pues venimos a asumir otras responsabilidades acá, y en este momento, como dijo hace un par de días, se designó como encargado de negocios a Maximilian Arbeláez, un hombre muy cercano al presidente Chávez, un hombre joven que tiene una gran experiencia de estudio en estas áreas, fue embajador en Brasil y también muy cercano al presidente Nicolás Maduro, a quien, bueno, tiene la instrucción, y lo dijo públicamente el presidente, de ir e insistir en esas instancias del Departamento de Estado, de quienes dirigen la política exterior, de dejar constancia expresa de que esto es un conflicto que en modo alguno está generando ni está impulsando Venezuela, sino que sencillamente hay factores hay poderes que están más allá y por encima del propio poder ejecutivo norteamericano, diría yo, las grandes transnacionales energéticas del mundo, que lo que están buscando en definitiva es, ante todo este panorama internacional que se le ha presentado en los Estados Unidos y que tiene una opinión pública en contra, y el avance incluso de otros países en esas áreas, Estados Unidos quiso o pretende y se va a quedar con las ganas de establecer un mecanismo bajo el cual nuestro gobierno y el presidente Nicolás Maduro pues cedan a sus presiones, y quienes conocemos al presidente sabemos que no solamente su experiencia del mundo sindical, del mundo parlamentario al lado del presidente, sino sus convicciones personales, estoy absolutamente seguro, no lo harán retroceder ni un ápice en relación a este asunto, y el presidente Chávez ahora yo puedo reafirmar que fue certero en aquella elección. Aplicó el criterio primus inter pares, el primero entre iguales, sabiendo que se podía producir su deceso. Él lo supo. Habían varios dirigentes nuestros que pudieran perfectamente asumir esa responsabilidad, pero en ese momento su evaluación y su consideración apuntó que Nicolás era el primero entre iguales, y hoy estamos viendo cómo nuestro presidente Nicolás Maduro, que nos sentimos personal y políticamente orgullosos de su posición, está crecido en esta circunstancia adversa y la está manejando de una manera extraordinaria. Así que nosotros esperamos que todo se resuelva como en los mejores términos. Gracias por esta visita, hasta pronto. Gracias, Eduardo, gracias a ti. Calixto Ortega, viceministro de Relaciones Exteriores para Europa. Quedamos con Endrina, será hasta mañana. Gracias, Eduardo. Antes de despedir, tenemos más información. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, inauguró este martes la escuela Nelson Mandela en la población de los Valles del Tuy, en la entidad mirandina. La escuela Nelson Mandela tendrá una capacidad para más de 3.000 alumnos. Anteriormente, los niños recibían clases en aulas móviles y ahora esta estructura cuenta con todas las condiciones aptas. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Que tengan todos feliz tarde.